Y bueno, pues vamos a pedir una disculpa por esto que acaba de ocurrir. Tuvimos un problema técnico severo que ya se arregló gracias a don Roberto, que está ahí encargado de la producción, de la parte técnica de este asunto, y va a continuar José Daniel Borrego con lo que él iba desarrollando sobre las 3 reformas estructurales. Bueno, porque tuve un cortón de ideas. Pues estaba hablando que Peña Nieto envió un paquete de reformas estructurales que se enfocaban en 3, vamos, la médula de todo este paquete de reformas era la fiscal, la educativa y la energética. La de telecomunicaciones está bastante confusa, inclusive gente que tiene experiencia en el tema a veces tiene confusiones, ¿no? Son discusiones muy técnicas en las que creo que la mayor parte de la población no se siente afín o interesada. El fracaso de estas reformas yo creo que se debe a que cada uno de los puntos principales de cada una de ellas tuvo factores internos y externos que no permitieron que se concretara. La fiscal, por ejemplo, el argumento de que se requería una mayor recaudación para que Peña Nieto pudiera cumplir sus promesas de campaña, pues se vino abajo, no sé si recuerden, cuando empezó la discusión sobre si se iban a aumentar los impuestos a medicinas y alimentos. Yo me imagino que entre los objetivos que tenían para la reforma era precisamente esto. Por eso han ido a subir mucho. Hubo un jaloneo político, solamente se le hicieron modificaciones menores a todas estas cuestiones fiscales, que inclusive algunas personas no la llamaron reforma fiscal, sino una miscelánea fiscal, donde hubo más pellizconcitos. Se aumentaron los impuestos a la comida de perro, por ejemplo, cosas por ese tipo, que en realidad sí deterioran la economía familiar, pero no se percibe una mejora a corto plazo, ¿no? En el caso de la energética, pues bueno, está la cuestión de la caída de los precios del petróleo, el hecho de que ya no es redituable o atractivo como antes por toda esta caída a nivel global, es un factor que está fuera del control de Peña Nieto, y la reforma educativa, que bueno, todavía hasta el día de hoy hay controversia y dificultades para que se aplique una evaluación magisterial. Pues una parte del magisterio alega que es una reforma laboral para darles un cortón. Por otro lado, hay personas que están a favor de la reforma educativa. Entonces, cada una de estas reformas se ha topado con problemas bastante complejos que dudo mucho que se puedan resolver en este sexenio. Ahora, ¿cuál es la cereza del pastel que le da todo este escenario sombrío a la situación? Hay 2 sucesos clave. Uno es Ayotzinapa, que vino a manchar toda esta imagen de México al exterior, que sí daña lo atractivo del país como lugar de inversiones o no sé, genera la imagen, ¿no? De Ayotzinapa. Y la otra es los casos de corrupción del sexenio, en especial la cuestión de la Casa Blanca, ¿no? ¿Qué sucede? Que bueno, el fracaso de las reformas por todos estos subfactores, sumado de todos estos casos de corrupción, del caso de Ayotzinapa, que todo esto ha trascendido a nivel mundial, pues han representado un desplome en la percepción de Peña Nieto, ¿no? Estaba viendo la encuesta de Reforma, donde Peña Nieto es el peor evaluado de los presidentes pasados, inclusive de Ernesto Zedillo. O sea, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón a los 3 años, en este momento están mucho mejor evaluados que Peña Nieto, en este momento. O sea, su deterioro no responde a su afiliación partidista, sino a su gobierno. Esto me imagino que va a enviar un mensaje directo al PRI y le está diciendo, oye, es que el problema no son ustedes como partido, es el gobierno de Peña Nieto lo que está mal. Porque si fuera el partido, pues Ernesto Zedillo, por ejemplo, que absorbió lo de la crisis del 94, una crisis económica fuerte, inclusive Salinas de Gortari lo responsabilizó de eso, no tenía estos números a la mitad de su sexenio. Peña Nieto sí, y eso es un fracaso de su gobierno y de sus reformas. Yo quisiera arrancar haciendo notar un par de cosas del comentario de ambos, ¿no? Ambos ponen sobre la mesa que las reformas de Peña Nieto, si bien no han dado los resultados esperados, ambos inciden o lo ponen sobre la mesa, repito, que tiene que ver por factores externos en el asunto económico, ¿no? Y eso, pues bueno, eso tendría que verse desde ese punto propiamente. Hay gente que tiende ya desde un inicio a crucificar casi creo a la gestión de don Enrique, cuando pues habrá que darle tiempo a las reformas, si no se ha dado el tiempo, y habría que ser también sinceros en el punto de que
si bien se está muy mal económicamente ahora mismo, se está muy mal a nivel mundial. Y además el precio del petróleo está, pues históricamente por los suelos respecto, por ejemplo, a los 2 sexenios pasados. Sí. Esto va a los panistas, ¿no? Que luego por ahí Sí, les sí, encanta... claro. Les encanta por ahí crucificar a Peña Nieto y se les Claro. olvida que ellos tuvieron un superávit en petróleo histórico y no hicieron nada. Dice crucificar porque le Claro, claro. tienen el moche, Oye, ¿no? ajá. Y luego segundo, sí, Dani, yo creo que esto empeora el asunto de la percepción por casos como Ayotzinapa y la Casa Blanca, que sin duda alguna han deteriorado el gobierno de don Enrique propiamente, y aquí importante lo que mencionas, más allá que el PRI. Porque si luego ponemos todo esto en contexto de la elección intermedia, el PRI acaba de retener la Cámara Baja. ¿Cómo nos explicamos que un gobierno pero tan malo como se supone que es, ya con la Casa Blanca, ya con Ayotzinapa encima, retenga la Cámara Baja? Que no se haya desplomado en el número de curules. Y el número exacto necesario para pagar, Además. hacer pasar la reforma. Además, ¿no? En ese sentido, aquí tendríamos que enfocarnos además en otra cosa. Sí, bueno, no han dado resultados económicos las reformas, no tendrían que darlas todavía. Son reformas que seguramente van a dar resultados en 5 o 10 años. Pues suena duro, pero así es, señores. Así caminan las reformas. Seguramente le tocará al próximo presidente ponerse esa bandera encima, ¿no? Y segundo, Dani, Benjamín, tendríamos que enfocar esto desde la siguiente óptica, ¿no? Este gobierno realmente corre el riesgo de perder el poder en el 2018 porque, pues, como vamos, ya muchos de izquierda, por ahí, incluso pro Andrés Manuel López Obrador, toda la banda de Sonríe, pues ya se ven casi, creo que, arribando a... Diputados. Claro, ¿no? Ya se ven arribando a Palacio de Gobierno, ¿no? Ahí en el DF, ¿no? Como si ya el gobierno de Enrique estuviera enterrado y el fracaso ya fuera absoluto. No es así. No es así. No se trata tampoco de defender lo indefendible, no tengo tal desfachatez, pero las cosas como son, ¿no? Porque los dejamos guiar por el hígado que despierta ese hombre que está ahí en la imagen que tenemos atrás, ¿no? Sí, claro. Pero la realidad es que desde su juego político, el tipo mantuvo la Cámara Baja, que era importantísimo, y se está hilando a definir el 2018 y no lo den por muerto. No está muerto su gobierno aún. Recuerden que el gobierno tiene que ver con administrar y tener el poder. Peña Nieto lo administró de tal manera que siguió manteniendo la Cámara Baja y está en camino a retenerlo en el 2018 o a tratar de. Bueno, a mí me llama la atención, es la primera vez que oigo que alguien le dice don Enrique Yo también. a Peña Nieto, digo, porque supone que es un presidente joven, ¿no? O sea, y además él maneja su imagen de esa manera, con una mujer también joven, en fin, una pareja así como de cuento de hadas, eso es lo que ellos pretenden. Pero caso no la proyectar. oposición se quejaba que Calderón y Fox menospreciaron la investidura presidencial, pues bueno, empecemos a retomarla, ¿no? Así es, entonces... No está en el cargo más importante del que aspira un mexicano, Benjamín. Sí. ¿No merece eso el don? Sí, está bien. A mí no, porque está muy joven para mí. Pero el caso es que yo quiero simplemente resaltar que así como hay una crisis global de la industria petrolera, que eso es lo que está devastando no solo a México, sino a los propios Estados Unidos, ni se diga a otros países petroleros, lo que le está costando a Venezuela, al propio Ecuador, esta caída de los precios. Hay que señalar que originalmente se decía que había sido una decisión de Arabia Saudita de bajar los precios para golpear la economía rusa, porque Rusia es el primer exportador de petróleo en el mundo, por encima de ellos. Sin embargo, ya ahora que quisieron volver a levantar los precios, pues no pudieron. Y esto, hay que decirlo, va a tener y está teniendo un impacto que puede ser devastador en el 2016, porque si ya se proyectaron recortes en el gasto público en todas partes, en cualquier estado de la República, está el caso, por ejemplo, en Tamaulipas de Proagro, que de financiar a toda la gente que tuviera de 200 hectáreas para arriba, ahora nada más va a financiar a los que tengan 20 hectáreas y eso va a reducir casi en 60% la posibilidad de producir en el estado de Tamaulipas, el primer granero del país, ¿verdad? Probablemente por encima de Sinaloa. Entonces, ese tipo de efectos catastróficos es lo que está teniendo la caída de los precios del petróleo ante un gobierno que no atina, pienso yo, a ejercer soberanía en términos del crédito. Es decir, uno
puede pensar que nos va a cargar el payaso si piensa que tenemos que depender del petróleo y del financiamiento que podamos respaldar con el petróleo, pero frente a la banca privada, y que nos mantengamos pues dando prioridad al pago de la deuda. Pero también hay otras opciones, es decir, ya en una situación catastrófica o frente a una situación catastrófica como puede ocurrir en el 2016, pues el gobierno también puede optar por lo que hizo Plutarco Elías Calles en 1932, es decir, cambiar la política económica y dedicarse desde el Estado con la emisión de crédito nacional, que es plenamente posible hacer eso, crédito nacional, es decir, crédito generado por el Estado, respaldado en lo que la nación tiene mucho, y si no pregunten cuánto estamos pagando de servicio de deuda al año, el 13% del PIB, estamos hablando de 200, 300 mil millones en puros intereses y cosas así, ¿verdad? Que con eso se puede reconstruir el país. Se habla mucho de quitarle los privilegios a los funcionarios de alto nivel, que ganan mucho, que tienen muchas prestaciones, mucho de esto, muchos vicios también, y que se les debe mochar y pagarles un sueldo pues decente, ¿verdad? La honrosa medianía, como decía Juárez, eso también se tiene que hacer, pero eso no garantiza un proceso de crecimiento en el país. Esa es una sola vez que se les quita y se invierte, y es necesario algo más para lo que se tiene que crear. Y yo espero que en medio de una situación así de grave, como la que veo venir, pues se empiecen a gestar el tipo de discusiones necesarias. Por ejemplo, esto empezó antier, creo. Andrés Manuel López Obrador volvió a insistir en el cambio de política económica o en el cambio de político, ¿no? Si no quieres cambiar la política económica. Bueno, ese es un primer paso, ¿no? Es decir, ok, se cambia la política económica, ¿y por cuál? Se desecha la actual, ¿y cuál es la nueva? ¿Verdad? Creo que ese es el tipo de discusión que se va a ir gestando y espero, tengo esperanza, soy optimista de que antes del 2018, para mí el 2018 es algo que probablemente no llegue, o sea, falta mucho, son 2 años y medio con peligro de guerra todos los días, con este desplome de la economía, mucho tiempo. Mucho tiempo. No pasa nada. Entonces, oye, mira, bueno, yo... Sí, entonces, está cañón, ¿no? Son 2 años y medio. Sí. Mira, yo me acuerdo, por ejemplo, ya haciendo un paréntesis, cuando se cayeron las Torres Gemelas, yo pensaba que ya iba a iniciar una guerra mundial. Ajá. No pasó nada. O sea, siempre va a haber guerra, siempre ha habido. El pánico no hay que hacerle mucho caso. Pero bueno. No sucumbas. No sucumbas ante él. Pero bueno, ese es otro tema. Mira, tienes razón con la cuestión de la deuda, pero por otro lado, pues, ¿qué país no está endeudado? ¿Qué país no paga deuda? No se endeuda más. Ese no es el problema aquí en México. El problema más grave es la... O sea que porque hay en todos lados no es problema aquí. No. Lo que yo me refiero es que hay otros países que tienen deudas también y avanzan en algunos aspectos. México parece que no avanza hacia ningún lado. Y no es una postura política mía de afinidad o no afinidad con el presidente. ¿Me explico? Uh-huh. La cuestión aquí es que las reformas, creo yo, se trataron de aplicar de una manera, no sé si apresurada o de una manera poco... Dani, es que si no se hacían así no se iban a hacer. No, yo sé, yo lo entiendo, pero mira, es que mira, por años a lo que voy es esto. Yo sé que existe la posibilidad de que el gobierno se levante en 3 años. Existe la posibilidad, pero no creo que suceda. Y no creo que suceda por lo siguiente. Número 1, tenemos que analizar a Peña Nieto como político. Como político, él es de esta nueva generación de políticos priistas que ellos no fueron marcados por no están motivados por el nacionalismo revolucionario de algunos miembros que la verdad no sé si existan todavía dentro del PRI. No, ya no. Están en esta vertiente. No hables de políticos, habla de generaciones. De generaciones. ¿Por qué creo que es importante tocar este tema? Porque bueno, inclusive Andrés Manuel López Obrador, que es el principal líder opositor del país, en su tiempo perteneció al PRI, junto con otros miembros que pertenecían, digamos, a esta corriente. Siguen arrastrando. Sí, no, claro, a esta corriente nacionalista. Me explico. La cuestión aquí es que yo no veo este enfoque en el PRI de hoy en día. Yo veo un PRI pragmático que busca mantener el poder a toda costa, porque creo que algo que no le podemos criticar al gobierno actual
es que no tenga capacidad o habilidad política. Ahí está el Pacto por México, sacó las reformas, jugó con el PAN en la energética, jugó con el PRD en la fiscal. O sea, hubo habilidad política en ese sentido. Jugó con el Bronco Sí, ahora mismo en la elección sí, claro. de Nuevo León. Pero el punto aquí es que eso es suficiente para darle habilidad a un gobierno. Eso ya no es suficiente. La cuestión aquí es que Peña Nieto como político proviene de esta línea pragmática, podría decirse, sin una ideología clara. Porque ¿cuál es la ideología clara? Avanzar, perfecto. El nacionalismo, la soberanía de los genéticos, de nuestras riquezas, pues tampoco. Creo yo que se trató de emular de alguna forma el sexenio de Carlos Salinas, porque sigue un patrón similar. Él llega a través de una elección cuestionada, tiene su figura cuestionada, lanza un paquete de reformas y de alguna manera algunos sectores lo apoyan y otros sectores pues sigue habiendo adversión hacia él. Inclusive yo he escuchado expresiones que dicen que Salinas de Gortari ganó la presidencia ya que fue presidente. A él de alguna manera le funcionó porque hay sectores que lo apoyan. En el caso de Peña Nieto creo que el modelo se trató de repetir. Sin embargo, las circunstancias no son las mismas. A lo mejor si las reformas estructurales que se plantearon en este sexenio hubiesen sido aplicadas en el sexenio de Carlos Salinas, pudieron haber sido muy exitosas. No lo sé. Ahora, ¿qué pasa? Hasta ahí estamos bien. Sin embargo, vuelvo al caso de la corrupción. Todos estos casos aislados... A ver, Dani, pero antes de eso, mira, porque tenemos que mantener el rigor. Sí. En este momento ningún país está creciendo y los que estaban creciendo, como China y Rusia, están decreciendo. Ajá. En todo lo que es Occidente, las economías, todas, que a su vez todas han aplicado las mismas reformas o reformas parecidas, casi, y yo diría idénticas, si te vas a Francia, si te vienes acá a Estados Unidos, o algunos países por acá en Sudamérica, etcétera, con la excepción de Argentina quizá, y todos están con crecimientos de abajo de 2%, tirándole al 1%. O sea, en ninguna parte el paquete de reformas ha dado el resultado que dicen que va a dar, y los gobiernos se la pasan prometiendo igual, el próximo semestre, ¿no? Y el que sigue, y luego del primero del año que viene va a venir el crecimiento, y así se la pasa. Y lo único que haces es irte hundiendo más. Yo quiero ahí agregar algo. Entiendo lo que dice Benjamín, pero también te pongo este escenario. Recién este año en Grecia un tipo se le fue encima a los grandes capitales, les dijo que no. Sí, claro. ¿Qué le pasó? Ese es un punto muy interesante. No puedes dejar de lado el caos que eso va a provocar, Benjamín. Claro. Segundo, yo no creo que ningún político tenga el capital político, valga la redundancia, para que el pueblo de México lo apoye en ese sentido. Quien quede en el 2018 va a llegar con una pequeña parte del electorado. Vamos a ver si hay 2018. Respaldándolo. Y luego el resto no lo va a hacer. En el sentido que mencionas de AMLO, que dice que hay que cambiar el modelo político o económico. Yo creo que AMLO va más por el lado político que económico. Porque sabe bien que irse encima de los grandes capitales va a hacer reventar su gobierno inmediatamente. Y si no quiso, con el respaldo popular que sí tenía en el 2006, casi la mitad en aquel tiempo, ¿no?, de los que votaron, sí. Si no quiso en ese entonces irse a un conflicto mayor, no creo que se le ocurra hacerlo ya a esta edad y en las calles en el 2018. Ahora yo nada más... Creo que lo de él va más por el aspecto político. Por supuesto que es un monstruo, un animal político y va a aventar esas bravuconadas, pero de ahí irse encima a los capitales, ya aprendió Benjamín. Va a tratar de negociar. No, pero bueno, vamos a tener un nuevo Lula. Por supuesto. Mira, yo nada más quisiera... Si llega el 2018. Yo nada más quisiera abonar un poco lo que estás diciendo, y es, creo yo, una de las malentendidos en cuanto a la figura de López Obrador que yo veo con algunos sectores de la población. López Obrador nunca se ha ido, nunca ha estado en contra del capitalismo, por ejemplo. Nunca ha dicho algo así abiertamente. ¿Qué es lo que sucede? Que bueno, toda esta cuestión de la guerra sucia que vivió en 2006 en su contra, de alguna manera le creó esta imagen de que él está en contra de la economía y todas estas cosas, ¿no? Lo que sí creo, ya yéndonos por ese lado, es que, bueno, son dos cosas. Número uno, quedan 3 años todavía. No sabemos qué vaya a pasar. Yo, la verdad, estos primeros 3 años, si sirven de referencia para los próximos 3, pues no van a ser muy positivos los resultados. Por una sencilla razón. Ahorita los partidos políticos ya están embarcados en los procesos electorales. El año que viene hay proceso electoral en varias gubernaturas, más de 10.
el 2017, digamos que está en relativa calma, que ya el 2017... Ni tanta, Dani. Bueno, no, el Estado de sí, México. No, claro, no, yo sé. A lo que voy es que ya las carreras presidenciales la carrera presidencial ya está ahí. Ya está ahí. ¿Qué necesita el gobierno si quiere mantener la presidencia? Que alguna de las reformas, alguna, la que sea, rinda frutos. Lo que yo veo es que le están apostando ahorita, como se derrumbó la energética, se derrumbó la fiscal porque no dio resultados. Creo yo que el gobierno federal está apostando por la reforma educativa. Y ahí es donde creo yo que Peña Nieto puede estar queriendo impulsar a Aurelio Nuño. Porque si ustedes se fijan, ya el gobierno federal ya dejó de transmitir todos estos spots y promocionales, tratar de dándole punch a la reforma energética, también a la fiscal. Ya no existe esa propaganda, ya no hay, porque no tienen que sustentarse. Ahorita el tema relativo a las reformas es la aplicación de la evaluación magisterial, la supuesta mano dura de Aurelio Nuño, que él no va a tambalearse ante los maestros y todo esto. Por dos cosas. Ellos quieren por lo menos darle viabilidad a esa reforma y sacar su próximo candidato. Ya ahorita creo yo que las otras dos reformas están muertas. Están muertas porque no tienen cómo ser viables, porque hay otros factores ajenos a ellas, quitando la corrupción, quitando todo lo demás, que las hacen, pues, poco funcionales. Yo creo que, voy a volver a repetir, en todas partes se están aplicando más o menos las mismas reformas, en todas partes han fracasado y todas las economías están no solo sin crecimiento, sino que están decreciendo. Así lo dice el Fondo Monetario Internacional, no es digamos, de una crítica de algún economista de oposición, es el propio Fondo Monetario Internacional. Todos los gobiernos que implementan esas reformas, y es la característica de Peña Nieto, la característica de Rajoy, la característica de todos los que son así, creen y de la derecha, aunque lo nieguen. Sí, de la derecha. Creen ciegamente que va a dar esos resultados que dicen que va a dar. Porque cuando te dan la prescripción, el Fondo Monetario o en Chicago te dicen, mira, cuando hagas esta reforma laboral así, así, y esta educativa y esta no sé qué, entonces tú vas a tener no sé qué de crecimiento, ¿verdad? Pero es mitología. Entonces yo creo que los políticos como Peña Nieto se guían por una mitología en la cabeza. Me recuerda mucho a los muchachos de los años 70 que agarraban las armas y se iban a la sierra y se enfrentaban al gobierno y creían que la gente los iba a seguir. Era increíble eso, ¿eh? Sí, que la raza se iba a levantar. El propio Che Guevara llegó a Bolivia esperando una insurrección campesina. Nunca los campesinos eran bien conservadores, querían su puro, ¿no?, su pedacito de tierra y no me vengas a alborotar, y lo dejaron aislado. Bueno, digo, estoy haciendo un paralelo, son cosas muy diferentes, sí, pero así son la gente como Peña Nieto. Yo sí creo que Peña Nieto tiene ideología. Yo le he leído discursos en donde se muestra que él realmente cree en esas creencias, vamos a decir así, que el liberalismo, de que la reforma, de la privatización, que iba a detonar gran crecimiento, mucha inversión, y que no comprenden el mundo que está a su alrededor, que está en una depresión, no la vieron venir. Por eso yo citaba lo de que yo dije en mayo, que la industria del fracking iba a fracasar, aquí en un evento en el centro de la ciudad, y en aquel tiempo el gobernador de Coahuila y el gobernador de Tamaulipas estaban hablando de la nueva Arabia Saudita, ¿se acuerdan? Que esta región iba a ser Arabia Saudita. Yo le dije, no, pero si hay una depresión, el petróleo no se va a vender, ¿verdad? Y tan obvio, pero si si lo platicas con Videgaray te va a dar otra versión del mundo, en donde sí hay oportunidades de inversión y que no sé qué, y no existe, no existe. Y eso que ellos se imaginan, es como una fantasía sexual, ¿no? O sea, te imaginas cosas que no son, ¿verdad? Sí, por necesidad de lo que tú quieras, pero no son, no lo van a hacer. Entonces, eso es lo que yo creo. Ahora, ¿cómo ganan ellos las elecciones? No necesitan las reformas para ganar elecciones. Ellos tienen un aparato, ¿cómo se llama?, asistencialista, muy sólido, muy macizo, con muchos mientras millones. haya recursos. Mientras haya recursos, claro. Eso es lo que tiene una caducidad. En un momento dado, tiene una caducidad. Ese modelo político electoral tiene su fecha de caducidad. Y tiene su fecha de caducidad. Cuando se acaba la lana. Sí, bueno, cuando se acaba la lana. Porque ya no. Mira, creo yo que este colapso o este escenario catastrófico del que tú hablas no va a venir por ese lado de la reforma, no va a venir por ese lado económico. Va a venir por
la crisis que se va a generar al interior de las administraciones públicas porque no van a poder mantenerse a sí mismas. Eso va a generar otros problemas. Sí, sí. Va a generar otros problemas. Si Nuevo León está teniendo problemas de ese tipo, yo estoy de acuerdo en la cuestión de los bancos, de la deuda y todo esto, ¿no? Pero más allá, sí hay un impacto en las administraciones públicas, recortes de personal, la inoperatividad de los servicios públicos. Ahí está el caso, por ejemplo, de Margarita Arellano, no estaba en el centro de la ciudad, no podían ni siquiera pagar la recolección de basura. Las estaciones de bomberos las está cerrando. Así es. ¿Me explico? Ahora, imagínense ese panorama a nivel nacional. Pues ahí sí es donde creo y más preocupado que una guerra mundial, estaría Insolvencia, preocupado por vamos a eso. decir. Una cosa. Benjamín dice que él sí cree que Peña Nieto tiene una ideología, y tú mencionas, Dani, que tú lo crees un pragmático. Yo creo que es ambos, y ha dado muestras de ello además, y que además ese pragmatismo, Dani, le ayuda bastante para saber en qué momento virar. Y además ese pragmatismo no es de Peña Nieto, es del PRI, Benjamín. El Sí, PRI, claro. a lo largo de su historia, el PRI ha sido un péndulo. Luego de repente se estancó un tanto, ¿no? Pero no descartes que en el momento que la vea venir o que crea que esto se puede incendiar, vuelva a girar ese péndulo, o que ese péndulo vuelva a ir hacia donde les conviene, Benjamín. Así es. Tampoco esto va a Como ser, Calles. tampoco esto va a ser la insurrección y o sea, no esperemos una nueva revolución como la payasada que trae ahora don Jaime. No va por ahí. No hay independencia. No va por ahí. La realidad es que el PRI piensa en términos de mantener el poder. Solamente teniendo el poder se puede seguir operando. Claro, completamente. Pues, Completamente a favor. todo de el esa idea. aparato que tiene que seguir operando, me explico. Solamente teniendo el poder puede seguir prometiendo las cosas que ellos están prometiendo. Luego tú hablas del escenario internacional. Yo entiendo ese escenario, Benjamín. Te leo bien hacia dónde vas. Pero luego, allá afuera, 9.9 de cada 10 no lo entienden. Y votan en la cuestión inmediata. Sí, claro. Y ellos son, a final de cuentas, el público, el mercado electoral con el cual se retiene el poder. En ese sentido, pues se baja el cero y no contiene. ¿Para qué se plantea el gobierno? ¿Para qué plantea el gobierno sus discursos o sus políticas en términos de 10, 20, 30 años? ¿Para qué les hablan un lenguaje que no le van a entender? Sí, mira, yo recurro a la imagen de Calles, por eso digo Calles 1932 y Alberto J. Pani, porque Calles es el creador del pragmatismo mexicano. Supo cómo en un solo partido reunir alacranes, Claro. y que todos se sentaran, fueran bien sentaditos, no se atacaran, etcétera, etcétera, y formó el PNR y luego lo que después sería el PRI. Un modelo que funcionó además. Así es, y entonces, ¿por qué lo hizo? ¿Cómo supo amalgamar todo eso? Pues era muy, muy hábil, muy pragmático, y si no te alineabas, pues te cortaban el pescuezo, ¿verdad? También fue un periodo de sangre. Sin embargo, cuando se vio frente a la depresión de 1932, igual que ahora, cayeron los precios del petróleo, el país se fue a la ruina, no había ni un quinto, estuvo Gómez Morín, y Gómez Morín le recomendó un plan como el que está aplicando ahorita Peña Nieto, ¿verdad? El plan Calles se llamaba, era en su honor, ¿verdad? Entonces duró un año, destruyó al país Gómez Morín, y Calles, a pesar de que el plan se llamaba como él, plan Calles, lo desechó, porque dijo, eso se está cayendo, esto está destruyendo, por puro pragmatismo, no porque estuviese en contra de tal tesis o tal otra, sino porque estaba destruyendo al país. Entonces yo creo que ese viraje es el que pudiera ocurrir en los próximos meses. No lo veo fácil, pero digamos que es la alternativa. ¿Cuál viraje? Esa, o sea, las reformas estructurales no son ninguna, ¿cómo les diré?, estrategia. Las reformas estructurales es un método para saquearte. Son ciertas medidas en las que te quito presupuesto y te robo. Para eso están organizadas. Entonces, desechar eso... Echarlas para atrás, Benjamín. Echarlas para atrás, impulsar la economía con recursos nacionales. Benjamín, con este Congreso. Oye, Benjamín. Bueno, mira, nomás te voy a decir algo. Sí, mira, o lo otro. Oye, espérame, te voy a decir algo. Yo trato de no ser ni optimista, ni optimista ni negativo, ser realista. Eso no va a pasar. Bueno, eso no va a pasar el caos. Eso no va a pasar. Ahora, por dos razones. Siempre se ha dicho que durante un sexenio los primeros 3 años son donde realmente se puede hacer algo concreto. Porque a los 3 años viene la elección intermedia y ya el gobierno se embarca en cuestiones políticas.
más de... Empieza la decisión más importante de un gobierno. La conservación del poder y la sucesión. Los primeros 3 años son los necesarios para hacer cambios reales. Es por eso que se impulsaron las reformas en los primeros 3 años. Es lógico. Sin embargo, como tú dices, Alejandro, las reformas, para empezar, pensando que sí darían resultados, que no se verían en los primeros años, el discurso del gobierno nunca fue en ese sentido. Videgaray me acuerdo pero sí era el ataque de la oposición. No, claro, por eso. El problema aquí es que si tú, por ejemplo, prendías la radio y escuchabas un promocional de la reforma energética, me acuerdo muy específicamente de uno que eran 2 compadres hablando de la reforma energética y uno le dice al otro, oye, compadre, pues se van a crear no sé qué tantos miles de empleos y capaz, aparte de compadres, vamos a ser compañeros de trabajo. ¿Me explico? O sea, se generó en la sociedad, bueno, en mí no, evidentemente, pero en algún sector de la sociedad, o esa fue la intención, una expectativa de que hubiera una expectativa de impacto económico ya en el entorno familiar, en el entorno cercano, ¿no? Desde que pones así 2 personas, de que va a haber generación de empleo, va a haber trabajo para mi esposo, para mi necesario hijo. En cuestiones de comunicación. No, claro, yo sé. Para el cambio tan importante que venía. Yo sé que es necesario. El problema es que el mensaje que estás mandando es que no pones tú un periodo de tiempo que va acorde a la aplicación porque de una la reforma. Gente no lo entiende, sí, no lo entiende, pero eso precisamente es lo que le está costando al PRI. Es su culpa, es culpa de ellos. No pueden culpar a otra cosa. ¿Por qué? Ahora, vamos a ser más concretos ahora. Un presidente de cualquier país tiene que forzosamente estar pensando en un plan B. ¿Qué va a pasar si mis medidas o mis propuestas fracasan? O sea, y es por eso te digo que creo que no hay una ideología concreta. Vamos, en un país donde ya no es gobernado por un partido hegemónico que controla todo, tienes contrapesos, vas a tener adversidades para aplicarlo. ¿Cómo no puedes tener un plan B? Eso es lo que creo yo que le está faltando a este gobierno. ¿No es evidente el plan B de una oposición atomizada rumbo al 2018? Sí, por eso, pero es que, mira, la cuestión electoral, la cuestión político-electoral, esa división o búsqueda de división del voto opositor hubiera sucedido de cualquier manera. De cualquier manera. Mira, a mí me parece muy curioso cómo ante... Déjame interrumpirlos, porque se me hace que están participando de muchas ilusiones. Mire. Oye, pero espérame, de ilusiones, pero tú estás esperando que en los próximos meses... Es que ese es el punto, Benjamín. O sea, esto tiene que ver mire, de mantener el poder. Sí, pero no son esos mecanismos, miren. Lo que hizo cambiar acá en el 32 no fue que el pueblo organizado haya salido al Zócalo a decirle, señor presidente, cambie la política económica. Eso fue un asunto entre él y el gabinete. El pueblo simplemente se estaba muriendo de hambre porque desapareció el circulante. Pregúntenle a los abuelos o tatarabuelos. La gente andaba cambiando gallinas por maíz y tortillas. Y estamos ante ese escenario ahora. Bueno, eso viene. Mira, lo que puede pasar en los primeros meses de enero es que empecemos a ver, por ejemplo, gobiernos municipales insolventes que no pueden pagar la nómina, empresas que les pase, aquí, Monterrey. Que les pase lo mismo a ciertas empresas, grandes, chicas, medianas, pequeños negocios que cierran, en fin, por la falta de liquidez y la llamada deflación. Eso es lo que puede tener. Entonces, cuando ocurre eso, no es que el pueblo salga y vote y diga, cambio la política, quiero un cambio. Eso es absolutamente un asunto de la élite. Sí, es un asunto de la élite que dicen, se está haciendo esto y mira, se quebró aquí, el otro, desempleo, parálisis, y entonces se busca una salida, ¿verdad? Acá arriba no es asunto de que se haga un plebiscito o un referéndum, sino una situación, una decisión arriba ante la inminencia de la catástrofe, ¿verdad? Algo así como que también lo que ocurrió en Argentina en el 2001 con el gobierno de la Rúa, ¿verdad? Que fue a la quiebra, entró otro gobierno, entraron 3 gobiernos en menos de 6 meses hasta que vino la elección de Kirchner, ¿no? Y lo que hicieron fue, por lo sano, decir, la deuda no se puede pagar, tenemos que impulsar la economía porque aquello era devastador, había desaparecido el dinero. ¿Entienden? Entonces, ese tipo de cosas pudieran ocurrir acá. Si no ocurre eso... A ver, cuando dices si no, pudieran ocurrir, ¿en qué periodo de tiempo te refieres? ¿Tú pretendes que este gobierno deje de pagarle? No, yo te estoy diciendo lo que puede ocurrir. No es que deje, es que no va a poder pagar.
¿Qué es Ni diferente? siquiera endeudándose, por ejemplo. No, porque ¿quién le va a prestar? ¿Quién le va a entrar? A ver, te presto para que me pagues. Yo te voy a decir quién le puede entrar, ¿eh? ¿Quién? Yo te voy a decir quién, el Banco Mundial. Y ya le está entrando. Bueno, Porque sí. desde el año pasado yo empecé a ver los primeros notas y reportes de que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Tiene una parte. estaban inyectándole dinero a los programas sociales de Prospera. Sí. Ahora, ¿qué sucede aquí? Vuelvo al tema de las deudas internacionales. Pero fíjate lo que hicieron con Grecia. Sí, Grecia le dijeron, te voy a prestar. Y no le han prestado. No, por eso. Le dijeron, pero empínate mira, para que yo te preste. Mira, Se empinó Benjamín. Grecia y no le prestaron. Benjamín, mira, simplemente, tienen. el caso de Grecia, por ejemplo, Tsipras tenía un apoyo bastante grande para decirles que Una no, base social que no a la banca, gigantesca. que decirles que no. ¿Cuál es la lección que quedó de Grecia? Tienes dos sopas. O te hundes gacho o te hundes no tan gacho. O sea, no hay salida fácil, porque como tú dices, el sistema económico, desgraciadamente, nuestra postura como país, y que no se nos olvide en nuestra discusión, es que México no es un país completamente soberano que está luchando por su lugar en el mundo, no. Hemos siempre sido los sirvientes de Estados De Unidos. los amos, tal cual. Y no nada más de Estados Unidos, ¿eh? Porque, De los amos. Espérame, sí, de los amos. De las élites económicas del mundo. No es Estados Unidos. Es muy fácil también culpar a Estados Unidos. No, de todo el mundo. De todo el mundo. Y en todas las áreas. Y es una cuestión que ha permeado la sociedad también. Un ejemplo, espero no verme pues muy exagerado con esta situación, pero por ejemplo, si tú te vas al municipio de San Pedro, donde se concentra la mayor riqueza de toda el área metropolitana y del estado, te vas a encontrar con gente con apellidos extranjeros, con semblantes físicos que parecen europeos. Tú te vas a los sectores más marginados y esto es todo un contraste muy, muy brutal. ¿Qué es lo que sucede? Siempre hemos sido un país que ha servido para alimentar a las potencias, para que vengan los ricos de otros lados y hagan negocio. Desgraciadamente, no importa el idealismo que tenga un gobernante o los que hemos tenido, llegan al poder. No me gusta tanto el Los hace pesimismo. iguales. Mira, espérame, llegan al poder. Dieron demasiado molotov ustedes. No, Benjamín, pero es que es la verdad. Sea Mira, serio, sobredosis. hay que Mira, ser serio. no, mira, Benjamín, y mira, matar es los que- sueños. Sobredosis de... No. La maldita vecindad. Sea serio, mate los sueños. Benjamín, lo que pasa es que tenemos que ser también realistas. Este gobierno no va a reaccionar. Simplemente, ok, quítate todas estas cuestiones de las reformas. Fíjate todos los escándalos que ha habido de corrupción, no nada más de un funcionario. No es algo que yo esté inventando a mi punto de vista. ¿Cuántos actos relacionados a la corrupción, a compra de voluntades de los políticos de más alto nivel, mansiones y todo esto, hay en este sexenio? Más de 2. Con más de... Vamos. Sí, pero miren, la historia no se hace así. La historia se hace siempre por vamos a decirlo, por un pequeño comando, una élite que decide Sí. transformar las cosas. Por ejemplo, en el caso de López Obrador es lo mismo, porque, por ejemplo, tú lees los libros de López Obrador, ves lo que plantea, ves lo que examina y lo que propone en los libros y lo ves echándose un discurso en Oaxaca. Y son dos mundos. Porque se dirige a la Es gente. uno el de la plaza y, eso, y es claro, otro o sea, el es del... evidente. Son dos Claro, mundos. ¿Por qué? supuesto. Porque la gente, según su visión, pues no va a digerir muchas cosas. Entonces se maneja con un lenguaje en donde trata de traducir ciertos conceptos a un lenguaje, digamos, muy ordinario, a veces coloquial. Ese es su método. Así que el debate que él trae, o sea, él como persona y su equipo, digamos, cercano, con Peña Nieto y con la élite aquí del país, ¿no? Financiera, económica, etcétera, pues es un debate de élites finalmente. Claro. En donde la gente no percibe muchas cosas. Entonces yo creo que, pero cuando López Obrador se dirige en ese cambio de política, no sabe que la población no puede, pues, porque la población lo único que puede hacer es votar. Está proponiendo arriba ante una inminente crisis, ¿verdad? Entonces, eso es lo que importa en un momento dado. Así que todo lo que pueda o no ocurrir pronto va a ser un asunto de élites, porque el 2018 falta mucho, pues, faltan 2 años. y No medio. falta tanto, Y tiene que haber una elección y el presidente nuevo y todo eso. Falta mucho tiempo para... Es decir, son 2 tiempos, ¿no? El tiempo electoral, los reglamentos, el IFE, el Benjamín, TRIFE hay y que el dejar- mundo hay- físico. Hay que dejar de el suspirar mundo por real. revoluciones, Benjamín. No, no. Oye, pero bueno, estamos de acuerdo que ahorita ya lo de la reforma
ya quedaron en segundo. Yo- en segundo. Eso, porque aquí y veníamos a hablar del fracaso de las reformas y del despeñadero. Ajá. Así es. Yo creo, y lo sostengo, ¿no? Lo profundo. Yo creo que es demasiado pronto para hacer un análisis del impacto de esas reformas. Estoy de acuerdo. Creo que por supuesto se vendieron como la panacea y no lo iban a hacer. Quienes estamos en un nivel más arriba del análisis político sabemos que no iba por ahí, punto. Y entiendo también que haya cierta desencanto en la opinión pública y en la Vox Populi, ¿no? Pero vuelvo a repetir lo mismo. Don Enrique ganó la intermedia. Y ojo, no está muerto para el 2018. Esto fundamentalmente se trata de administrar y luego tener el poder. Ahora, mira, yo estoy de acuerdo contigo, Alejandro, pero hay que ver dos cosas, y aquí me voy a ir al perfil demográfico de los votantes de cada partido. El PRI siempre ha sido un partido de los sectores de ingreso más bajo. Popular, sí, claro. Popular, o como se le quiere llamar. Tenemos que entender que si el PRI, y tienes razón, esta discusión del fracaso o no de las reformas pertenece a un nivel un poco más elevado de debate que el que tiene el ciudadano común. Estoy de acuerdo con eso. Pero al final del día, la gente o los sectores que han votado por el PRI es por toda la maquinaria electoral. Yo no dudo que haya gente dentro del PRI que tenga una ideología política, pero la mayor parte de sus votantes no la tienen. La mayor parte de sus bases electorales no la tienen. Yo te doy completamente la razón en la cuestión de las reformas, que es muy pronto para decir, oye, pues, ¿qué onda? Estoy de acuerdo con eso. El problema aquí es que dices tú que está fallando, que nos estamos precipitando a esto, pero te pongo un ejemplo de salir en bicicleta. Tú vas a correr o vas a transitar 45 kilómetros. Nada más que al tercer kilómetro se te ponchó la llanta de enfrente y se te empieza a aflojar la cadena. Y tú me dices, hey, pero espérame, todavía faltan 40 kilómetros. Sí, yo sé, estoy de acuerdo. Pero en el presente no hay indicios que nos puedan, sugerir lo contrario. Así es. Bueno, parece que ya se nos acabó el tiempo. Tuvimos un exceso de 10 minutos en la hora, pero yo creo que el tema no se terminó. No, el tema no acaba. No necesariamente creo que tenga que ser un tema que se deba retomar la próxima semana. Creo que es un tema que se tendría que retomar quizás cada año, cada 6 meses. Yo insisto, sin defender la gestión de don Enrique, que ha estado salpicada de episodios nefastos como Ayotzinapa, como la Casa Blanca, sin defender ese punto, creo que no hay que, ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre, y no hay que darlo por muerto como mucha gente ya lo está dando. Bueno, sus números en encuestas a nivel nacional lo dan por los peores. Por supuesto, por supuesto. Bueno, mira, por lo menos algo sí te digo, está más muerto que los 3 pasados. Eso sí. Está en números rojos y van a tener que trabajar fuertemente, yo no sé de qué manera, y creo que ese es el problema, ha sido el problema de este gobierno, y no es una crítica ni un punto de vista personal, es la realidad. Han tenido una crisis. ¿Por qué? Porque ellos se han enfocado, el porcentaje sería muy irresponsable decirlo, pero la mayor parte de los resultados que busca este gobierno han sido a través de la comunicación. Pero la comunicación tiene cierto punto, tiene cierto límite. Tú puedes decirle, sí, el país está... Mira, Beltrones hace 2 días dijo, Peña Nieto ha cumplido y con creces. Eso dijo Beltrones. Bueno, miren, yo creo que estamos en el pleno despeñadero, que puede convertirse en caos, no necesariamente, pero puede convertirse en caos. Y creo en el principio cristiano de la redención, que la religión cristiana introdujo ese principio a la especie humana. La idea de que un ser humano que la está fastidiando puede cambiar, ¿verdad? ¿Por qué? Por conveniencia, por lo que sea, pero puede cambiar. Entonces, ojalá y eso le pase a Peña Nieto, no porque queramos que se perpetúe que llegue al 18, sino porque si no, pues el país se va a destruir. La otra lógica en la que entraría es la cuestión militar, la militarización del país, contener las protestas, los movimientos sociales, y ahí sí sería una situación pues como la de cualquier país de África del Norte o de todas las que ha habido
últimamente. Ya es un país africanizado, pues puede pasar lo de cualquier país africano, ¿verdad? Entonces, los generales pues tienen mucha posición, están en muchas secretarías en los estados, etcétera. Entonces, ojalá y que haya este viraje que Calles dio en 1932. Vamos a despedirnos, lo esperamos para el próximo viernes. Aquí estaremos en otro debate como este de ideas y con temas, no me gusta decir temas, pero con algo que sea realmente útil para usted. Hasta el viernes.